Si yo te pregunto cuál es el país donde el cristianismo más rápido está creciendo en el mundo, vos probablemente no me respondas Irán. Seguramente tus respuestas van a ser quizás Estados Unidos, algún país de Europa o algún país latino. Pero no, para sorpresa de todos, Irán es el lugar donde la iglesia está teniendo más rápido crecimiento en todo el mundo ahora mismo mientras hablamos. Irán, un país no alcanzado en los papeles, un país cerrado al evangelio, un país donde te persiguen, te encarcelan e incluso puede ser que te ejecuten por hablar de Cristo Jesús. En ese contexto de persecución, en ese contexto de oscuridad, el evangelio está floreciendo. Jesús está acercándose a la gente. Y el título no es clickbait. Reportes de musulmanes diciéndoles que Jesús mismo se les ha aparecido para predicarles. Porque recuerden que ni siquiera es que puedes enviar misioneros. Vos no puedes tocar la puerta y decir, hola, ¿qué tal? Soy misionero cristiano, quiero predicar. No, no, no. Es un país cerrado al evangelio. Y la escritura dice que si nosotros no podemos ir o no predicamos, las piedras lo harán. Las piedras lo harán. Y eso está pasando en Irán. Ahora, antes de empezar a entrar en este documental que explora la iglesia perseguida, el crecimiento de la iglesia en Irán y los milagros que allí suceden, déjenme darles algo más de contexto. Porque Irán no es un país pequeñito, ¿ok? Irán no es un país chiquito. En Irán viven 88 millones de personas. En Irán viven 88 millones de personas. ¿Ok? En Argentina no somos ni 50, somos 44. O sea que es el doble de población que vive en Argentina. Y acá en este mapa improvisado podemos ver dónde está ubicado Irán. Fíjense este extenso terreno que está acá. Tenemos acá Irak, tenemos a Siria, el Líbano, acá está el mar Mediterráneo, Chipre, y acá está la nación de Israel. Todo este pedazo de tierra enorme, enorme, cerca de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, limitando con Pakistán, muy cerca de la India, como en el medio entre Israel y la India, es Irán. Y allí es donde viven 88 millones de personas. Les vuelvo a repetir, un país que está cerrado al evangelio, un país en donde ser cristiano no es algo posible. Y les doy un dato más sobre Irán antes de ya arrancar con el documental. La cultura de Irán no es una cultura nueva. Nuestros países hispanos, nuestros países latinos tienen apenas un puñado de siglos de historia. Argentina, por ejemplo, fue fundada, se toma como referencia 1810, el año de la Revolución de Mayo, como el momento donde Argentina nació. Pero la independencia inclusive fue 1816, o sea que Argentina tiene 200, 210 años, 215 a lo sumo, depende cómo quieras tomarlo. Pero Irán, la gente de Irán desciende de los persas. Y los persas son un pueblo milenario. Los persas son una cultura que no tienen 200 años, tienen miles de años. Tienen varios siglos, varios milenios en la tierra. Entonces es un pueblo con una cultura muy arraigada. No es una mezcla de gente que vino en barco de Europa, gente que era nativa americana. No. Ellos son un pueblo de muchísima duración. Con este contexto en mente, creo que estamos en condiciones de empezar, ahora sí, a ver el documental de la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo, la iglesia perseguida, la iglesia de Irán. Vamos allá. Es abril de 1951. El Campeonato Mundial de Lucha se celebra en Helsinki, Finlandia. Uno de los mejores atletas persas ganó la primera medalla de plata en lucha internacional. Su nombre era Golamreza Takti y apenas comenzaba. Un año después fue a los Juegos Olímpicos de Melbourne, donde se llevó el oro a casa. La carrera de Takti en la lucha lo llevó por todo el mundo, ganando medalla tras medalla.
Este hombre era un ícono nacional, una de las figuras más queridas en la historia de Irán. Hicieron una película sobre él, pero se le quería no solo por sus hazañas atléticas, sino también por la persona que era. Era honorable y justo en sus combates. Una vez supo que su oponente estaba lesionado en una pierna, así que intencionalmente solo atacó la otra. Cuando venció al campeón mundial en Moscú, notó que la madre de su oponente lloraba, así que la apartó y la consoló. Y cuando un terremoto devastó Buinsara en 1961, Takhti caminó por las calles pidiendo a todos, especialmente a otros iraníes prominentes, que proporcionaran ayuda y alivio. Era en muchos sentidos un hombre del pueblo. Pero, ¿por qué importa todo esto? Hace unos meses, en Teherán, la capital de Irán, aprendí sobre Takhti cuando visité su tumba con un guía. Su muerte inesperada y controvertida causó un alboroto en la nación y miles asistieron a su funeral. Estaba claro que este hombre enterrado era distinto a los demás. Parecía una tumba para un rey o shah, como se les conoce en Persia. A finales de los 60, Irán era gobernado por el shah. A diferencia de Takhti, el shah y su régimen no eran tan queridos por el público. En un contexto de corrupción política, dificultades económicas y desastres naturales, la gente tenía muy poca fe en su liderazgo. Vivían con miedo y angustia, pero no podían quejarse por miedo a ser acosados, arrestados o asesinados por la policía secreta del Shah. El contraste entre un líder como Takhti y el Shah no podría ser más claro. Mientras estábamos en la tumba de Takhti, mi guía, un musulmán devoto, me contó historia tras historia sobre las dificultades y el descontento de vivir bajo el Shah, pero fue lo que dijo al final lo que llamó mi atención. Vivir bajo el Shah era terrible, pero la vida hoy, bajo el régimen islámico, es 100 veces peor. Wow. Mi nombre es Steven Morales, soy parte del equipo en Radical. Quiero llevarte en un viaje a través de la historia de una de las civilizaciones más antiguas del planeta, remontándome miles de años para entender las complejidades, rupturas y fracturas de una nación y cómo eso ha llevado a desafíos culturales y religiosos que hacen de Irán un lugar tan difícil de alcanzar que está lleno de oportunidades para el crecimiento del evangelio hoy en día. La verdad es que si eres parte del cristianismo occidental y estás viendo esto, probablemente solo has visto Irán a través del lente limitado de los titulares de noticias o películas de Hollywood. Es posible que, como yo, nunca hayas considerado apoyar iglesias indígenas en un lugar que parece otra Nínive. Pero si el corazón de Dios... Iglesias indígenas es un error del doblaje. Está hablando de iglesias como nativas en Irán. Es alcanzar todas las naciones. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo se volvieron algunas, como Irán, tan difíciles de alcanzar? Y es posible que Dios traiga un avivamiento a ciudades en Irán como Teherán, Isfahán y Shiraz, tal como lo hizo en Nínive. Esto es Hard to Reach, Irán. Hard to reach significa difícil de alcanzar. Qué buen documental este. Me dio unas ganas de ir a Irán. Mal. Me dio muchas ganas de ir a Irán. Entonces volvamos a los 1960s. Irán estaba siendo gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Desde la época de los Medos, Irán ha sido gobernado por Shahs, y Pahlavi fue el último de esos Shahs. Y supuestamente estaba tratando de hacer de Irán un país secular. Llegó al poder después de la Segunda Guerra Mundial con promesas de libertad, crecimiento y modernidad como nunca antes. Y aunque las cosas parecían ir en esa dirección, Pahlavi no fue el gobernante que el pueblo de Irán esperaba. Su vida estuvo marcada por excesos, organizando fiestas lujosas y viviendo una vida de lujo mientras su gente pasaba hambre y luchaba contra la crisis económica. Esto no era nada nuevo para la dinastía Pahlavi o incluso para las dinastías que gobernaron antes, como la dinastía Qajar, que comenzó en 1789. Irán ha tenido una larga historia de gobernantes injustos, revoluciones y cambios de poder. Para entender por qué es relevante para nosotros hoy, necesitamos mirar más atrás, antes de que Irán siquiera se llamara Irán. Persia. Así es, Persia. No todos los días se puede rastrear la historia de un país hasta la Biblia. Abre el Antiguo Testamento y encontrarás mucho sobre el Imperio Persa.
Escuchamos sobre gobernantes persas en lugares como Segundo de Crónicas, Esdras y Ezequiel, pero probablemente lo conoces mejor por esta historia. Oh no, ¿qué vamos a hacer? Al rey le gusta más Daniel que a mí. Seguramente tu Dios está por encima de todos los hombres ahora. Entiendo, porque incluso en el fondo del foso de los leones estabas en su mano, Daniel y los leones y Darío el Medo. Todo esto está ocurriendo durante lo que se llama la dinastía aqueménida, uno de los mayores imperios que el mundo haya visto. Y todo sucedió aquí mismo en Irán. La historia literalmente termina diciendo que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el Persa, que también es conocido como Ciro el Grande. Ciro fue el líder sobre el cual Isaías profetizó en Isaías 45, diciendo que él traería a Israel de regreso del exilio. Ciro fue el fundador del primer gran imperio persa que se extendió por el sudeste de Europa y Egipto, y en partes de la India. Su nieto Jerjes también fue una figura importante en la Biblia. Puedes recordarlo con otro nombre. Ahora en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, dio un banquete para todos sus oficiales y sirvientes. El ejército de Persia y Media y los nobles y gobernadores de las provincias estaban delante de él. Este es el comienzo del libro de Esther y también está ocurriendo en el Irán actual. Hace 2500 años, Persia era un imperio poderoso que gobernaba a casi la mitad de la población de la tierra. Y parecía que por un momento Persia estaba a punto de gobernar el mundo. Y luego la historia tomó un giro inesperado que nadie pudo prever. Un grupo de tribus que históricamente habían estado dispersas y en desacuerdo entre sí, se unieron bajo un nombre y un credo y comenzaron a expandirse hacia Irán. Las fuerzas árabes hicieron su primera incursión en suelo iraní, tras la muerte de Mahoma. Ahí está, por las dudas, por si estás escuchando y no estás viendo el documental, lo que está sucediendo ahora es que hay un momento en la historia donde tribus dispersas se unen bajo un líder y bajo un credo, que es Mahoma y el Islam. Y ellos empiezan a marchar hacia Irán en el año 600. En el 633 d.C., el imperio persa estaba desgastado por la guerra civil interna, defendiendo sus terrenos de los romanos, y ahora luchaba contra un ejército musulmán. Continuaron luchando durante casi 2 décadas. Esta amenaza islámica demostró ser el fin del imperio neopersa, y así fue como el Islam entró en Irán. ¡Wow! No podemos cubrir toda una religión en un video, pero hay cosas que deberías saber. Islam es una palabra árabe que significa rendir. Musulmán es aquel que se rinde a Dios. Puede que hayas escuchado la profesión de fe islámica, no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. Su libro sagrado es el Corán, que solo debe leerse y estudiarse en árabe. Hay 2 denominaciones principales en el Islam, sunita y chiita. Los sunitas forman la mayoría en el mundo, pero una excepción es Irán. La división entre estas denominaciones ocurrió en la primera generación del Islam, en el siglo VII. El punto de ruptura fue sobre quién debería ser el sucesor de Mahoma. Hoy en día hay varias diferencias teológicas y prácticas, pero comparten creencias comunes. El Islam respeta a Jesús, considerándolo un profeta sin pecado. Sin embargo, niega su lugar legítimo como el Hijo de Dios en pago por nuestros pecados. Los musulmanes pueden ser devotos y sinceros en sus creencias, pero también necesitan salvación. Hablaremos más sobre esto más adelante, así que volvamos a la historia. La conquista musulmana del 651 DC cambió el escenario en Irán, transformando su paisaje político y religioso, pero muchos iraníes hoy en día todavía resisten la influencia musulmana. La cultura persa se remonta a mucho tiempo atrás. También lo vemos en la Biblia, cuando el Islam llegó a Irán y esta forma impactó Irán. Poco a poco adaptamos la cultura, pero cuando vuelves a la raíz, somos persas. Así es como los iraníes lo ven. Claro. Decimos que somos persas, no árabes. No es que ser árabe sea malo, no, pero tenemos nuestra propia identidad. Así que el Islam no era parte de nuestra cultura. Teníamos nuestra propia cultura. Ahora, los iraníes realmente querían recuperar esa cultura nuevamente. Así que están oponiéndose a la manera y pensamiento islámico porque creemos que esto es para otro mundo.
Este es mi amigo Nima Ali Saleh. Antes de ser creyente, fue atleta estrella en Irán, no en lucha libre, sino en el equipo nacional de baloncesto. Al convertirse al cristianismo, tuvo que abandonar su hogar y sus sueños de jugar baloncesto profesional. Pero el Señor lo llevó por un camino diferente, entrenando a líderes de iglesias iraníes para el ministerio del Evangelio y traduciendo recursos al farsi. Él sabe de primera mano lo que es crecer bajo la opresión. El farsi es la lengua nativa de Irán. O sería como el persa, el farsi. Del Islam en Irán. En la escuela, por ejemplo, tienes que aprender árabe para poder leer el Corán y luego rezar 5 veces en árabe. Así que sigues sin tener idea de lo que estás diciendo, pero solo estás, ya sabes, recitando algo todos los días. No tienes idea de lo que estás diciendo. Y si te pones a pensar, hace 2000 años tuvimos esto en farsi. ¿Por qué no podemos simplemente mantener esa cultura? ¿Por qué no podemos simplemente ser persas y tener la libertad de tener nuestro propio Dios y adorar a Dios de la manera que queremos adorar a nuestro Dios? Cuando tu país es tan culturalmente rico e históricamente influyente y los forasteros solo te ven como musulmán, es un poco insultante. Aunque hay muchos grupos de personas dentro de Irán, los persas en particular han existido por miles de años antes de que alguien que hablara árabe entrara en sus tierras. Todo esto es crucial para entender la historia de Irán e incluso para entender lo que está pasando con los cristianos hoy en día. El Islam puede ser la religión nacional de Irán, pero no siempre ha sido así. Ni siquiera es lo que la mayoría de los iraníes quieren hoy en día. Permítanme desviar la atención un momento. Aquí estamos en Teherán, en el Parque Shah, muy cerca del Gran Palacio, el Gran Bazar. Y es increíble la hospitalidad y amabilidad que hemos experimentado en este país. Mucha gente mira a Irán y quizás no tenga la mejor impresión, pero realmente, cuando llegas aquí, te das cuenta de cómo los medios probablemente no te cuentan la historia completa. Así que supongo que la mayoría de la gente que está viendo esto no ha ido a Irán y no planea ir en el futuro cercano. Y si ese es el caso, solo quiero compartirles algo. Hay algo simplemente encantador y único sobre la gente de Irán. Son buscadores de la verdad, realmente no tienen miedo. Uy, amigo, me está dando una manija. Así como fuimos a Israel a hacer un documental, tengo unas ganas de ir a Irán a hacer un documental. Miedo de hacer preguntas, incluso preguntas difíciles, pero al mismo tiempo son muy cálidos y acogedores. Culturalmente, no sabes lo que es la hospitalidad hasta que hayas experimentado la hospitalidad persa. Cuando caminaba por un parque aquí en Teherán, una mujer se me acercó, y sin otra razón que el hecho de que veía que era extranjero, me invitó a sentarme con su familia, a tomar té y a comer dulces. Creo que cada cristiano puede aprender algo sobre hospitalidad de nuestros hermanos y hermanas iraníes. No importa cuán lejos o diferente un lugar pueda parecer para nosotros. La imagen de Dios está en todas partes, y es hermoso verlo. Y es por eso que esta historia importa tanto. Ahora sí, volvamos a diciembre de 1979, después de años de inestabilidad política y manifestaciones públicas, el Shah Mohammad Reza Pahlavi fue derrocado y obligado a dejar el país. Verán, Pahlavi no era ajeno a la influencia occidental, era un gran defensor de la secularización. Si miran filmaciones históricas de Irán en los 60 y 70, notarán que no se ve tan diferente a algunos lugares de Europa e incluso Estados Unidos. Y aunque muchos apoyaron a Pahlavi, la satisfacción fue disminuyendo, particularmente entre los musulmanes, quienes veían la influencia occidental demasiado fuerte. Además, el estilo de vida opulento del Shah dejaba a muchos preguntándose cómo organizaba fiestas tan ostentosas mientras la gente pasaba hambre. Todo esto llevó a un punto sin retorno. El Shah fue depuesto y llegó el nuevo líder supremo, el Ayatollah Ruhollah Khomeini. Las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente para Irán, comenzando con un líder, una nueva constitución islámica que moldearía la vida de cada ciudadano, significando no más libertad religiosa. El Islam es la ley y, sobre todo, un nuevo nombre, la República Islámica de Irán. Ahora hablemos sobre lo que esto realmente significa para los creyentes en Irán. Sé que hablar sobre estructuras gubernamentales puede no ser emocionante, pero es relevante para nuestra historia.
Permítanme explicar lo que significa vivir bajo una república islámica. Como república y parte de República Islámica. A ver, ¿cómo es vivir ahí? la ONU, Irán técnicamente tiene separación de poderes. Hay un presidente electo, una constitución y un parlamento de 290 funcionarios electos que representan a los grupos étnicos de Irán. Incluso hay 3 escaños para líderes con antecedentes cristianos. Hay un jefe de justicia, policía y fuerzas armadas. Todo lo que un gobierno necesita para funcionar. Volvamos a esa palabra, islámica. Ser una república islámica significa que esta última está sujeta a la primera. Sí, Irán tiene un presidente, pero por encima está el líder supremo, el ayatolá, que significa señal de Dios. Y el ayatolá puede aprobar o destituir a cualquier presidente en cualquier momento. Está en la cima del Consejo Guardián que aprueba o destituye a los miembros del Parlamento. Supervisa el Tribunal Clerical Especial que maneja asuntos religiosos y clericales. Nombra al presidente del Tribunal Supremo y la policía y las Fuerzas Armadas responden a él. Irán es una de las 3 repúblicas islámicas en el mundo, pero cuando lo analizas, no funciona como una república. Durante los últimos 40 años, política y religión en Irán han sido la misma cosa. Es la República Islámica de Irán, así que la religión principal es el Islam. No puedes tener ninguna otra religión aparte del Islam. Cuando naces en Irán, te dicen que eres musulmán, tienes que practicar el Islam. Así que esa es tu religión por nacimiento. El Islam no es una elección, naces musulmán. Para las personas, la regla del gobierno y la del Islam son lo mismo. No hay separación entre iglesia y Estado. Aunque eso ha elevado la persecución contra cristianos y otros grupos religiosos, también ha tenido una gran consecuencia inesperada. El régimen islámico llegó al poder en un momento en que la gente buscaba esperanza para el futuro, y llegaron sobre una ola de promesas de que las cosas cambiarían para mejor. Pero eso no sucedió. Por ejemplo, la promesa del líder religioso en Irán nunca se cumple en Irán. Y eso hace que la gente busque la verdad por otros medios alternativos, ¿sabes? Porque antes de eso, los iraníes eran muy fuertes en el Islam, pero después de la revolución islámica descubrieron que no había nada en el Islam. Estaban decepcionados por ello. Este es Ramdin Sudman. Ramdin es un pastor iraní que recientemente huyó de su hogar debido a la persecución. También es el hijo del primer mártir cristiano oficialmente asesinado por el gobierno iraní después de la Revolución Islámica. Entonces, ¿qué pasó después de la Revolución iraní? La emoción causada por el establecimiento del primer régimen republicano basado en la ley de la Sharia islámica y la esperanza de crear una utopía se desvaneció rápidamente a los ojos de muchos iraníes, porque no solo todos los problemas sociales, a pesar de la promesa inicial de sus líderes religiosos de la revolución iraní, como la pobreza, la discriminación, la corrupción, nunca desaparecieron, sino que también todos los problemas eran claramente visibles en la sociedad iraní más que antes. Claro. Y esto generó preguntas sin respuestas entre los iraníes. El régimen islámico no pudo cumplir sus promesas de construir un país mejor. Y la desilusión y decepción que la gente sintió después no fue solo con su gobierno, sino con el Islam mismo. Y para las personas cuya cultura valora la búsqueda de la verdad, esto llevó a muchos a buscar la verdad en otros lugares, particularmente en el cristianismo. Wow. En muchos sentidos, fue el primer paso hacia un renacimiento. Es muy fuerte esto que está diciendo. O sea, básicamente el hecho de que Persia se haya transformado en la República Islámica de Irán hizo que la gente ponga su esperanza en el Islam para cambiar su vida, para cambiar su nación, para vivir mejor. Como el Islam en Irán no logró resolver ninguno de esos problemas, la gente dijo, ok, no es por acá, vamos a buscar por otro lado. ¿Y por qué lado están empezando a buscar? Bueno, por lo que les ha sido prohibido las últimas décadas, el cristianismo.
Quizás el fruto corrompido del gobierno de Irán dejó un sabor amargo en la gente, pero nunca los cansó de buscar la verdad. Las evidentes características positivas y el buen testimonio de la vida de las comunidades armenias y cristianas en Irán durante esos años atrajeron mucha más atención hacia el cristianismo entre los iraníes. Qué fuerte esto, amigo. Hay una cita de C.S. Lewis en su libro Milagros. Dice, cada buen jugador de ajedrez toma precisamente el punto fuerte en el plan de su oponente y lo convierte en el eje de su propio plan. Toma el mejor movimiento de su oponente y lo convierte a su favor. Hace movimientos impredecibles. Este es un tipo del patrón de persecución que vemos en todo el mundo y en lugares como Irán. Los enemigos de Dios harán todo lo posible para aplastar el Evangelio, pero de alguna manera Dios lo gira y lo convierte a su favor para avanzar el Evangelio. Wow. La vida para los cristianos en Irán no es fácil, y eso es una gran subestimación. Pero también necesitamos reconocer que la vida no es fácil para los iraníes en general viviendo bajo el régimen islámico. Claro. Hay una larga lista de necesidades físicas y espirituales urgentes, y aún así, Dios está haciendo algo increíble e impredecible aquí en Irán. Es muy, muy bueno el punto que está marcando acá, porque no es solamente que la vida es difícil para los iraníes cristianos. No es difícil para cualquier iraní. O sea, Irán es un lugar complejo para vivir por todo esto que contó, por el repaso histórico, por cómo funciona el mundo musulmán, porque viven bajo la Sharia, bajo la ley islámica, cuando ellos no han sido históricamente un pueblo islámico, sino que tienen su propia cultura y su propia tradición que data de antes de la aparición de Mahoma. Es muy, pero muy interesante. Wow, acá está diciendo... No viajen a Irán. Está hablando de la advertencia que da el gobierno de Estados Unidos. No viajen a Irán. Hay riesgo de secuestro, arrestos arbitrarios y detención de ciudadanos americanos. Básicamente, viajar ahí es una locura, es lo que están diciendo las autoridades americanas. Así que yo, esto de decirles que si querían que viajemos o no a Irán, bueno, empiezo a pensarlo un poco más, dado lo que estoy leyendo ahora mismo, ¿no? ¿Seguro que quieres ir a Irán? Recibí esta pregunta muchas veces antes de nuestro viaje. Como cualquier persona que ha viajado a lugares conocidos por la persecución a cristianos, recibí algunas miradas cuando dije a otros a dónde iba, pero eso realmente no fue sorprendente. Lo sorprendente fueron las primeras palabras que escuché del oficial de aduanas al llegar a Irán. Preguntó desconcertado, ¿por qué estás aquí? Si eres cristiano, la respuesta a esa pregunta podría cambiar tu vida. Podría cambiar la forma en que ves el dinero, las cosas en las que gastas tiempo y energía. Podría cambiar la forma en que ves a la persona con quien quisieras casarte. Podría llevarte a lugares que nunca imaginaste ir, e incluso podría llevarte a una mezquita. No todas las mezquitas son iguales, pero todas son maravillas arquitectónicas y el centro de la vida religiosa musulmana. Para los musulmanes devotos, la vida diaria gira en torno a la oración. Oran 5 veces al día y las mezquitas están construidas como centros de oración. Antes de orar, realizan una limpieza. Qué fuerte esto, ¿no? Oran 5 veces por día. Y oran juntos. O sea, van a la mezquita 5 veces por día a orar. Es como que vos y yo vayamos a la iglesia 5 veces al día. Ritual en una fuente en el patio. Luego, hombres y mujeres se separan en 2 habitaciones diferentes y oran en filas detrás del imán o el líder de las oraciones congregacionales, quien se sitúa en el mimbar, que es como un púlpito. Todo esto implica estar de pie, inclinarse y sentarse en tapetes de oración, como acto de sumisión a Alá. Cuando los musulmanes rezan, deben estar orientados hacia la Meca, ciudad donde se cree que Mahoma recibió visiones de Alá. Vemos esto en la arquitectura de la mezquita porque tienen un mihrab, un nicho en la pared que indica la dirección de la Meca. Incluso hay una torre llamada minarete donde se anuncia la llamada a la oración.
Además, probablemente hayas notado que la mayoría de las mezquitas tienen una cúpula que representa la bóveda del cielo. Gran parte del edificio físico tiene elementos representativos de su fe, por lo que no verás el mismo tipo de iconografía o arte que en una iglesia católica o catedral gótica. Sabes, he estado en muchas mezquitas fuera de Irán. Muchas de ellas son enormes, hermosos edificios que atraen a miles de visitantes. Tan pronto como llegué a Irán, visité mezquita tras mezquita de diferentes formas y tamaños. Aquí no había turistas, nadie tomándose selfies, solo cientos e incluso miles de musulmanes rezando a Alá. Hay lugares en esta tierra donde la atmósfera de la guerra espiritual es palpable. Puedes sentir al enemigo y nos damos cuenta del peligro de visitar este lugar. Solo obtener estas tomas requería que usáramos pequeñas cámaras ocultas y sin embargo, esto es solo un pequeño vistazo de lo que los cristianos en Irán enfrentan todos los días. No hay edificios de iglesias. No hay libertad para adorar a Jesús abiertamente. Seguir a Jesús significa vivir en territorio enemigo. Así que, si me preguntas por qué fui a Irán, fui para entender las luchas de mis hermanos y hermanas y cómo se siente y vive la vida bajo persecución. Vine a encontrar la respuesta a la pregunta, ¿cómo se ve la iglesia en una nación de mezquitas? Qué buen documental, chabón. Qué laburo el de la gente de Radical, es verdaderamente impresionante. A pesar de las advertencias, el turismo en Irán es una economía en crecimiento y ha aumentado constantemente a lo largo de los años. En 2019, antes de la pandemia, Irán fue visitado por 9.1 millones de turistas, 2 millones más que el año anterior. Eso lo convierte en la cuarta nación más visitada en el Medio Oriente, solo detrás de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Y hay mucho que ver para los aficionados a la Biblia. Puedes visitar las tumbas de Esther y Mardoqueo o el palacio de Gilestán. La tumba de Esther y Mardoqueo, me vuelvo loco, yo tengo que estar ahí, hermano. O Persépolis, y descubrir historia antigua, líderes e imperios de hace miles de años. O visitar el Gran Bazar de Teherán, un mercado lleno de todo lo que ha estado allí durante cientos de años. O podrías descender a toda velocidad en una montaña rusa en el monte Tokal. Hay mucho que ver en Irán, pero no importa a dónde vayas, hay algo de lo que no puedes escapar y es la República Islámica de Irán. El Islam está en todas partes. Hay fotos del Ayatolá en todas partes. Nuestro hotel no tenía Biblias de Gedeones en los cajones. Tenían Coranes y alfombras de oración, además de una flecha en el techo apuntando hacia la Meca. Esto es increíble, o sea, qué diferente es el mundo, hermano, o sea... vos vas a un hotel acá en Argentina y abrís el cajón y te encontrás la Biblia azul chiquita, la de Gedeón, ¿no? Que tiene el Nuevo Testamento, Salmos, Proverbios, ¿no? Y ahí, del otro lado del mundo, tenés un Corán, una alfombra para que puedas hacer tus rezos y una flecha para que sepas dónde está la Meca y puedas hacer tu rezo como manda el Islam, apuntando, mirando hacia la Meca. Es increíble, ¿no? Como pareciera que es otro planeta. Mientras explorábamos Teherán, nuestro guía se detenía varias veces durante el día en diferentes mezquitas para rezar. Todo eso me hizo preguntarme, en un país tan dominado por el Islam, ¿cómo alguien podría siquiera escuchar sobre Jesús? Buena pregunta. Cuéntame un poco sobre tu historia. ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús? ¿Y cómo fue ese viaje? Nací en una familia musulmana chiita. Este es Imán. Pasó casi una década como refugiado en Turquía después de tener que huir de Irán debido a su fe. Desafortunadamente, los musulmanes creen que los judíos y los cristianos no son puros. Los llaman najif. Significa que no puedes tocarlos, porque si tocas a estas personas, te volverás impuro. Pero mi padre, la forma en que nos enseñó no fue esa, dijo. No debes pensar de esa manera. Recuerdo una vez en Yom Kippur, el ayuno en que todos los judíos ayunan 24 horas. Esa noche recuerdo que mi muy buen amigo me dijo, Imán, nosotros creemos y seguimos todas las leyes de la Sharia y los 10 mandamientos, pero no creemos en el Mesías o en que el Mesías venga.
tú no eres ni siquiera judío. Y eso quedó en mi mente. Incluso un año después había una iglesia y estaban hablando de Jesús y dijeron, Jesús es el Cristo y Él es el Mesías. Cuando escuché eso, toda mi atención se desvió. Los escuché y vi que tenían un número. Dijeron, si quieres el Nuevo Testamento, envíanos un correo electrónico. Y entonces les envié un correo electrónico. ¿Puedo tener un Nuevo Testamento? Imán recibió una copia del Nuevo Testamento y no podía dejar de leerlo, por su trasfondo musulmán y sus amigos judíos. Ya estaba familiarizado con las historias del Antiguo Testamento, pero este Nuevo Testamento le dio la verdadera interpretación de quién era Cristo. Wow. Y después de eso, fui a ver a mi amigo, él es judío, y le dije, escuché que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Mesías que ustedes están buscando. Y mi amigo dijo, no, Jesús era un abogado, y dijo muchas cosas malas sobre Jesús. Sí, no dijo abogado, hubo un error en el doblaje, no dijo abogado, dijo un mentiroso. O sea, el amigo judío le dijo, Jesús es un mentiroso y dijo e hizo muchas cosas malas. Eso fue lo que le dice el amigo judío a Imán, a este iraní, a este persa que estaba empezando a interesarse en el Nuevo Testamento. Estaba impactado porque realmente confiaba en él, en mi amigo judío. Pero hubo una noche en que me sentía tan mal y seguí leyendo mi Nuevo Testamento. Sé que soy un pecador. Sé que no hay manera de conseguir la salvación. Lo sé, sabes. Pero cuando estaba leyendo el Nuevo Testamento, mi corazón se llenaba de la alegría de Dios. Recé diciendo, Dios, si realmente eres el Hijo de Dios, por favor sálvame. Por favor, ayúdame. Al minuto de rezar eso y terminar, sentí como que toda la atmósfera de mi habitación cambió y sentí la presencia de Dios. Escuché una voz decirme, Imán, sígueme, quiero cambiar tu vida. Wow. Mirando hacia atrás, vi la luz y a Jesús. Wow, man. Vio a Jesús. Vos entendés que el tipo está en un país donde no le puede predicar nadie porque está cerrado y va Jesús y se le aparece, amigo. Él lo busca de corazón y le dice, Dios, si sos real, necesito que me salves. Y Jesús aparece y como a Saulo le dice, seguime. Como a Pedro, perdón, le dice, seguime. Se le apareció como a Saulo, pero le dijo, seguime. ¡Wow, amigo! Él extendió su mano hacia mí. Vamos y de dijo, vuelta con esta parte. Recé diciendo, Dios, si realmente eres el Hijo de Dios, por favor sálvame, por favor ayúdame. Al minuto de rezar eso y terminar, sentí como que toda la atmósfera de mi habitación cambió y sentí la presencia de Dios. Escuché una voz decirme, Imán, sígueme, quiero cambiar tu vida. Mirando hacia atrás, vi la luz y a Jesús. Wow. Él extendió su mano hacia mí y dijo, Imán, yo morí por ti, sígueme, Wow. quiero cambiar tu vida. Y empecé a llorar. Wow, increíble. Las cifras gubernamentales identificarán al 99% de la población como musulmana. No es sorprendente cuando a todos se les asigna automáticamente el Islam al nacer, pero la realidad es que ese número es menor. Algunos informes lo sitúan por debajo del 50%. Pero un gobierno islámico que impone el Islam a su gente no equivale a un pueblo verdaderamente islámico. Cuando ese gobierno decepciona y oprime a su gente, se entiende como muchos iraníes estarían insatisfechos y desilusionados con el Islam. Lo más alentador no es el declive del Islam, sino cuánto ha crecido el cristianismo. Aunque muchos iraníes se sintieron decepcionados por el Islam, no significaba que dejaran de buscar respuestas. En mi país, Irán, cuando crecí, todas las cosas que podías hacer pertenecían o solían pertenecer a la mezquita. Así que si querías jugar ping pong o fútbol, me refiero a soccer. Fútbol, soccer, sí, no fútbol americano. Fútbol, soccer, exactamente. Si quieres jugar, debes ir a la mezquita. Yo iba casi todos los días. Allí la gente reza, hace namaz islámicos. Los mulás están ahí. Y yo siempre tenía preguntas. Este es Milad. Se fue de Irán hace años después de una persecución implacable. Me contó cómo solía recurrir al mula, o líder religioso de su comunidad, para entender el Corán.
Siempre tenía preguntas. Así que una vez le pregunté a uno de ellos, ¿qué significa este versículo en el Corán? Y ese hombre me dijo, no sabemos. Y yo dije, ¿cómo que no sabes? Él dijo, esto es un secreto entre el profeta y Dios. Y pensé, te escucho decirle a toda esta gente que este libro se nos dio para guiarnos. Entonces, ¿por qué existen estos secretos entre el profeta y Dios en el libro, cuyo papel es guiarnos en la vida y no sabemos los significados? Imagínate buscar la verdad solo para que te digan que Dios estaba guardando secretos. ¡Qué decepción! Pero por la buena gracia de Dios, hay algo en la cultura persa que lo impulsa a seguir adelante, buscando respuestas, y en esa búsqueda muchos están encontrando a Jesús. Wow. Cuando leí el Corán en farsi, surgieron preguntas que nunca había encontrado, porque siempre lo leíamos en árabe, y vi que decía en el Corán que el único con el Espíritu Santo era Jesucristo. La única persona que iba a juzgar al mundo era Jesucristo. Y mientras leía, surgían preguntas sin respuesta. Le pregunté a mi padre, pero él dijo que solo los eruditos conocen esas respuestas. Me asusté porque supe que si seguía leyendo el Corán así, perdería mi identidad musulmana, así que dejé de leerlo. Wow. Por razones de seguridad, no puedo decir mucho sobre ella, pero su historia es una de las muchas historias persas en busca de respuestas. Un día llegué a esta conclusión. Poco a poco Dios me mostró que el Islam es una mentira. Me di cuenta de que Mahoma es un profeta que murió, pero el Islam dice que Jesús está vivo y que vendría otra vez. Entonces la pregunta para mí fue, si Jesús está vivo y va a juzgar al mundo, ¿por qué Dios envía a un profeta que muere y no puede hacer nada por la gente? Al abrir la Biblia, de inmediato comprendí el verdadero significado del nombre Jesús, que significa Salvador. Fue ahí donde entregué mi corazón a Jesucristo y dije, Jesús, pongo mis manos en tus manos. Wow. Qué impresionante. ¿Te acuerdas de Nima? Salió en el primer episodio de esta serie. Él sabe una o dos cosas sobre cómo alcanzar a Irán. En Occidente puedes simplemente transmitir en radio o televisión o hacer, ya sabes, ministerio público. En Irán es diferente. Tienes que desarrollar tus estrategias. Por ejemplo, vamos de compras. De nuevo, no necesitamos comprar, pero vamos pretendiendo ser compradores, claro, a shopping. y hablamos con los vendedores porque ellos son los que en realidad están en contacto con mucha gente a diario. Pero de nuevo, hay muchos desafíos. Ese año, Dios me conectó con unas 4 o 5 personas que se habían unido a la fe y solo teníamos un Nuevo Testamento. Y la copia que tenías la compartían entre los 5. A veces los imprimimos y repartimos. Leemos y nos vamos a algún lugar como una montaña a orar por esa ciudad. Luego caminamos por la calle y oramos por ella. Y si tenemos la oportunidad, compartimos el Evangelio. Recuerdo una vez, estábamos hablando con un tipo y dijo, déjame llamar a mi amigo para que venga a escucharlos. Y nos dimos cuenta que en realidad estaba llamando a la policía. Wow. He oído que algunas personas evangelizan en los autobuses. Es un poco arriesgado, pero cuando están a punto de bajarse, simplemente se levantan y dicen, Jesús es el Salvador, dejan algunas Biblias y luego se bajan rápidamente. Una vez, luego de unos 3 años, nos reunimos a planificar, trabajar y estudiar en equipo. Y pronto nos dimos cuenta de que ya éramos alrededor de 200 personas. ¡Wow! Solo de 1 a 1. Estaban conversando y compartiendo el Evangelio entre 200 personas. Qué locura. Qué locura. Y vuelvo a remarcar, ¿no? O sea, vos escuchás estas historias y nosotros que lo tenemos tan fácil en comparación. O sea, no desmerezco los desafíos o los problemas que nosotros como creyentes de este lado del mundo tenemos, porque hay batallas, hay luchas, ustedes lo saben también como yo, hay censura, la fe, tampoco es que es un paraíso, pero realmente si queremos comparar nosotros que vamos a la iglesia cuando queremos, que nos congregamos cuando queremos, que predicamos si queremos en el transporte público, y lo comparás con ellos,
nada, es verdaderamente impresionante y yo creo que nos tiene que hacer valorar muchísimo, pero muchísimo las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Caminando por el cementerio Imam Babia, donde está enterrado Takti, me encontré con un servicio funerario en curso. Este sitio histórico técnicamente ya no permite enterrar personas, pero muchos lo hacen. Los funerales pueden señalar momentos sombríos en nuestras vidas. Y como muchos cristianos han experimentado, es una ocasión donde estamos especialmente agradecidos de tener una familia de iglesia. Se supone que debemos acompañar a aquellos que están experimentando la pérdida, ¿verdad? Llorar con los que lloran. Y es un momento en el que tu pastor u otros miembros de tu iglesia se unen para orar o compartir una palabra de las Escrituras, aconsejar a la familia. Pero todo esto me hizo pensar, ¿qué pasa cuando un cristiano en Irán muere? ¿O si alguien en tu iglesia fallece? ¿O qué pasa con otros momentos significativos en las vidas de los cristianos? Bautizos, bodas, incluso para hacer iglesia regularmente. ¿A dónde vas? Hace unos 25 años teníamos edificios, pero creo que hace 5 o 6 años cerraron todas las iglesias. Así que ahora tenemos iglesias en casas. Todo es clandestino ahora. Todas las iglesias iraníes en Irán ahora son iglesias en casas, como en China. Se reúnen en grupos, en casas. Las reuniones cambian de locación. Tienen que ser muy cuidadosos, incluso por teléfono. No pueden ser directos, no pueden llamarse hermanos y hermanas. Tienen que ser muy, muy cuidadosos en cuanto a las reuniones, el evangelismo, cantar canciones, predicar. En cualquier parte de la sociedad tienen que estar alertas, especialmente cuando están en reuniones con cercanos, como reuniones familiares o cualquier fiesta a la que vayan. Tienen que tener mucho cuidado cuando hablan de sus creencias personales, porque nunca se sabe si tal vez tu hermano, tus padres o tus familiares te denunciarán. Fui a un edificio de iglesia y a una iglesia en casa. Fue muy bueno tener estrecha comunión en la iglesia en casa, pero nunca pudimos adorar en voz alta. Y si tuviera que decir un poco sobre lo positivo, el compañerismo que tuvimos y el hecho de que la iglesia en casa estaba enfocada en la enseñanza y el alimento espiritual fue muy útil para nosotros. Recibimos más alimento espiritual, pudimos servir más. Las oportunidades de servicio que tuve en la iglesia en casa, nunca las experimenté en el edificio de la iglesia. Wow. Lo que me pone triste hoy en día es que cuando la gente habla, lo hacen tan complicado y suena tan profesional. Acá Fabricio dice, ¿cómo casa, iglesia? Pienso que eso no estaría bien, ¿no? Y por ahí, Fabricio, no sé cuánto estás viendo el documental, pero ellos se congregan en casas porque no tienen alternativa. O sea, ellos no pueden agarrar un domingo, alquilar un salón, alquilar un teatro, cantar canciones cristianas con lindos parlantes y volumen, porque los meten presos, en el mejor de los casos, o tienen pena de muerte. Entonces, nada. Tienen que congregarse en casas. Y eso es, wow, de una valentía increíble. De hecho, van a escuchar que si ellos cantan en voz alta y justo alguien pasa por la puerta, los puede denunciar si es que escucha que están adorando a Cristo. No, es una locura. Pero donde crecí era un grupo de nosotros, en su mayoría jóvenes, que se convirtieron al cristianismo y la familia los rechazó o no querían estar cerca de ellos. Venían y se unían a nosotros. Éramos como una familia. Comíamos, hablábamos, cantábamos. Yo tocaba un poco la guitarra y cantábamos canciones de adoración. Comíamos, leíamos la Biblia y tratábamos de entender. Les pedíamos a las iglesias en Teherán y a los hermanos cristianos más maduros que conocíamos que nos ayudaran a entender las Escrituras. Y crecíamos. Era muy auténtico. Y era un tipo de reunión basada en relaciones muy cercanas. Aunque no teníamos muchas cosas, no teníamos muchas personas ni grandes edificios. Pero, ¿cuál es el propósito de ser iglesia, sino crecer y ayudar a otros a conocer a Cristo? Y creo que lo logramos. ¿Y dirías que esas reuniones eran una especie de reuniones secretas? Sí. ¿Era difícil comunicarse con otros cristianos? Quiero decir, ¿cómo fue eso?
¿Cómo compartes el Evangelio? ¿Cómo haces eso cuando todo está, ya sabes, construido en secreto? Todos nos convertimos en agentes secretos como James Bond. Wow. Sabemos cómo sacar las tarjetas SIM del teléfono y ponerlas en un lugar seguro. Siempre hay alguien junto a la ventana revisando el exterior sin cantar en voz alta, porque sabíamos que arriesgamos nuestras vidas. Pero es la vida que Dios nos había... O sea, literalmente tienen una persona en la puerta que está chequeando que no pase nadie sospechoso, que no haya nadie espiando, para que puedan adorar adentro. O sea, vos imaginate ir a tu iglesia y tener que ponerle, che, vos quédate acá en la puerta, fíjate que no pase nadie sospechoso para que nosotros podamos adorar al Señor. Es una locura, hermano, es increíble. Otorgado, y valía arriesgarla para llegar a estar en ese lugar. Es el punto. Sí, una vez estaba compartiendo el Evangelio y el gobierno me arrestó. Me golpearon y pasé una noche en prisión y luego me sacaron. Esa fue la primera vez que me arrestaron, tan solo por estar evangelizando. Era Navidad y habíamos armado una pequeña bolsa con un pequeño libro llamado El Camino de la Salvación. Lo imprimimos, agregamos algunos chocolates en la bolsa y lo repartimos a la gente diciendo «Feliz Navidad». Y llegué a casa a las 3 a.m. y alguien tocó la puerta. Eran dos tipos grandes que vinieron y abrieron la puerta. Uno de ellos tenía una cámara grande y el otro entró y nos pusieron a mi familia y a mí sentados en sillas y luego entraron y se llevaron todo. Mis libros, mi computadora, todo, y me llevaron a la cárcel. Estuve 29 días en una pequeña habitación. No sabía si era de día o de noche o qué sucedía. Abandonado en una habitación donde no veías la luz del día. Me llevaron a la corte y me dijeron, estás siendo acusado de ser un espía encubierto del gobierno de Israel. Un espía para Israel. Y de crear grupos subversivos en contra del gobierno opresor. Y como en Irán no tenemos un castigo oficial por ser cristiano, se te acusa con un cargo similar al de criminal político. Las realidades de la sociedad. Claro, o sea, es como, no hay un cargo como de, sos cristiano, te pasa esto. Entonces te imputan otros cargos. Te imputan otros cargos como, por ejemplo, rebelión en contra del gobierno y por eso sí te castigan. Qué fuerte. Moderna y pertenecer a la ONU deberían motivar a Irán a tratar a sus ciudadanos con cierto grado de dignidad y cuidado, especialmente a minorías como los cristianos, pero no es así. Yo estaba estudiando ingeniería de software en la universidad y estaba en mi último semestre cuando arrestaron a mi padre y a los demás. Luego, la oficina directiva me llamó a la oficina y dijeron, es tu último semestre, termínalo o no, no te vamos a dar un certificado. Y ellos, creo que son una de las muchas pocas cosas que el régimen islámico dijo. Y realmente hicieron lo que dijeron, no me dieron mi certificado, habían retos por todas partes. Mi esposa y yo teníamos una tienda de computadoras, venían y la cerraban todos los días. Cada mañana íbamos a nuestra oficina y estaba cerrada. Había como un papel oficial en la puerta que decía que no podíamos abrir. Ven y visita esta oficina y aquella otra. Y pasábamos todo el día caminando de una oficina a otra. Y al final del día decían, oh, lo sentimos, fue un error. No eran ustedes, era otra cosa. Oh, perdón. Y al día siguiente era otro departamento que venía y la clausuraba de nuevo. Parece que el gobierno no necesariamente siempre quiere meterte en la cárcel, pero intentan hacerte la vida imposible. No dejo de escuchar una y otra vez de diferentes personas con las que he tenido la oportunidad de hablar que pierdes tu acceso a la educación, pierdes tu acceso a tu trabajo, negocio y pierdes acceso a la gente que te rodea. Incluso en situaciones solo por miedo, porque no quieres ponerlos en peligro a ellos también. Claro. O tal vez la gente ya ni siquiera quiere relacionarse contigo y guardan distancia porque temen que también serán perseguidos de una manera similar. Nos vigilaban donde quiera que fuéramos. Un día visité la casa de mi tío.
Él no era y aún no es creyente cristiano. Una hora después que nos fuimos, me llamó y dijo, te quiero, pero deja de venir a mi casa. Inmediatamente te fuiste. La gente llamó preguntando, ¿qué hacía él aquí? ¿Hablaba sobre Cristo? ¿Trataba de convertirte? ¿Es solo el hijo de mi hermano? ¿Vino de visita? Pero igual dijo, perdóname, no quiero esto, no quiero que me llamen. Hay mucho que entender aquí. No puedo evitar ponerme en el lugar de los creyentes iraníes. Imagina esto en tu propia vida. Naces en una cultura que valora hacer preguntas y buscar la verdad, pero al mismo tiempo en una religión que te ves obligado a practicar y rechazar. Podría significar perder tu trabajo, tu familia, tu hogar, incluso tu vida. Seguir a Jesús tiene un costo enorme. No hay ventaja cultural o social. No hace tu vida más fácil. Seguir a Jesús hace que la vida, con todos sus dolores y penas, valga la pena. Qué increíble, hermano. Qué increíble lo que es. Hay algo de lo que necesitamos hablar. Donde el acceso al Evangelio es limitado, debemos reconocer que estos lugares y las personas que viven allí no son iguales. Aunque todos enfrenten dificultades y persecución, hay muchos factores que influyen en la dificultad de llegar a un lugar. Tomemos Corea del Norte, por ejemplo. Constantemente se clasifica como uno de los países más hostiles al cristianismo en el mundo. Si te identifican como cristiano, podrías ser ejecutado en el acto. Tener una Biblia o mostrar curiosidad por Jesús podría llevarte a ti y a tu familia a prisión para ser interrogados y torturados. Pero esa no es la única forma de persecución. Más cerca de muchos de nosotros está la isla de Cuba. Por generaciones, el régimen comunista de Cuba ha considerado el cristianismo intolerable. Viéndolo como una voz disidente, el gobierno prohíbe a las iglesias poseer propiedad. Tenemos acá a hermanos de Cuba que nos están viendo y que pueden confirmar esto sin duda. O reunirse en público. No permiten la literatura cristiana y realizar cualquier trabajo religioso es complejo, forzando a los creyentes a formar una red de iglesias caseras e incluso a montar sus propias instalaciones de impresión en la isla. Encontrarás que ambos países, así como Irán, están en la mayoría de las listas de persecución. Convertirse en cristiano en estos lugares significa que tu vida será más difícil. Pero aquí está la cosa, y sé que esto podría ser obvio, pero escúchame. Para entender mejor lo que el Señor está haciendo en el mundo, necesitamos ser más matizados y explorar estas complejidades. Vivir en un lugar difícil de alcanzar significa más que simplemente no tener acceso al Evangelio. Como hemos explorado en Irán, hay profundos desafíos históricos, políticos, religiosos y culturales que afectan el avance del Evangelio en esta región. A veces no tienes que retroceder tanto en la historia para ver cómo se desarrollan estos desafíos en la vida diaria de las personas. Mahsa Amini. Mahsa Amini, 6 meses desde la muerte de la mujer iraní de 22 años fallecida bajo custodia. Arrestada tras ser acusada de usar su hijab inapropiadamente. La ola de protestas jamás vista. Multitudes de jóvenes e incluso estudiantes participan en muestra de unidad sin precedentes. La policía de la moral del gobierno iraní asesinó a Mahsa Amini. La gente manifestó su descontento en las calles y denunció las injusticias del régimen islámico en las redes sociales. Fuerte, esto es muy reciente. ¿Cómo crees que respondieron? Al menos 522 personas han sido asesinadas, incluyendo 70 menores. Se han realizado más de 20.000 arrestos. 100 de ellos enfrentan cargos con sentencia de muerte. Al menos 4 han sido ejecutados hasta ahora. El régimen islámico no tolera a nadie que se salga del carril y hará todo para mantener el control. Mantienen a su gente en un puño y no dudan en apretar cuando se sienten amenazados, incluso contra sus propios ciudadanos musulmanes. Acá tenemos un hermano que nos dice: yo soy cubano y es así. Mi iglesia tenía 2 personas infiltradas del gobierno para ver si decían algo en contra del régimen que gobierna Cuba. Tremendo, hermano, tremendo.
Estuve en Teherán poco después de que mataran a Mahsa Amini. La tensión era alta. Muchas calles estaban cerradas. La policía y las fuerzas armadas desplegadas por toda la ciudad. Y el gobierno cortó el internet en todo el país. Durante mi tiempo en Irán, estaba desconectado del mundo. Es un sentimiento surrealista. Te preguntas si así es como se sienten los creyentes en estos lugares. ¿Acaso alguien sabe lo que estamos pasando? ¿A alguien le importa? Entonces, cuando casi 90 millones viven bajo este estrangulamiento, ¿qué esperanza puede haber para el futuro del Evangelio en un lugar como este? Uno pensaría que cuando el gobierno cierra el Internet, eso significa que nadie puede conectarse. Bueno, no exactamente. Allí estaba un día caminando fuera del bazar de Toronto y entro a una tienda porque tienen camisetas de fútbol. Y hablo con el tipo en la tienda. Quiero decir, él no habla inglés, yo no hablo farsi, pero nos las ingeniamos y lo veo sacar su teléfono y abrir Instagram. Y de inmediato me quedé como, ¿qué? No soy adicto a Instagram, pero mi teléfono no funciona. Y en todas partes donde pregunto, la gente dice no hay internet. Le pregunté al tipo y me explica que la vigilancia del gobierno en Irán es algo real. Otro tipo en la tienda incluso dijo que Irán se estaba convirtiendo en la próxima Corea del Norte, lo que muestra lo mal que estaba. Pero muchas personas han encontrado formas de evitar esto usando tarjetas SIM piratas, conexiones VPN y teléfonos satelitales. Y todo esto me hizo darme cuenta que incluso cuando se corta el internet, los iraníes hoy día están más conectados que nunca. Irán fue el segundo país en Medio Oriente en acceder a internet. A pesar de los firewalls y los bloqueos del gobierno, el 90% del tráfico se enruta a hosts fuera del país. Si vives en Irán, puedes encontrar una manera de acceder a lo que quieras. Hablando con creyentes iraníes, quedó claro que el desafío para llevar el evangelio a Irán no es acceder, sino el tipo de evangelio al que tienen acceso. La mayor necesidad de Irán es enseñar acerca de Dios. Están haciendo mucho por la gente que se adhiere a la fe, pero la teología y las enseñanzas equivocadas son demasiadas, y es algo muy común aquí en Irán. Es como describiste antes, muchas personas se convierten en cristianas, pero no hay mucho liderazgo ni entrenamiento, y la gente comete errores. Muchos iraníes se han desilusionado con el Islam a lo largo de los años. Ahora recurren a Internet, la TV y la radio para encontrar esperanza. Wow. E increíblemente, esto ha llevado a miles, si no millones de iraníes a la fe. Pero como en muchos otros lugares, es increíble. O sea, Irán es muy difícil escuchar esto y no como emocionarte de alguna manera, ¿no? Porque nada, es muy fuerte. Se me movió un poquito el video. Ahí lo retomamos. Y las enseñanzas equivocadas son demasiadas. El Islam a lo largo de los años. Ahora recurren a Internet, la TV y la radio para encontrar esperanza. E increíblemente, esto ha llevado a miles, si no millones de iraníes a la fe. Pero como en muchos otros lugares, Irán tiene acceso ahora al Evangelio y desafortunadamente a un flujo constante de falsas enseñanzas de otros países que genera desorden y confusión. Es como lo que Jesús enseñó en la parábola de la cizaña. Él nos dice que cada vez que Dios siembra semillas que serán una cosecha abundante, el diablo enviará una oleada de confusión y distracción en forma de cizañas para interrumpir la obra de Cristo. El desafío número 1 que yo mismo estoy tratando de enfrentar es el Evangelio de la prosperidad. ¿Te puedes imaginar enseñando o hablándole a un grupo de personas que tienen una necesidad enorme y solo decirles, ven a Cristo y recibirás todo lo que desees? ¿Quién diría que no a ese Evangelio? Si las personas no tienen dinero, si están enfermas o cansadas, y tú prometes, ven a Cristo, y como hijos del reino, ya no te enfermarás más. O, ya sabes, no tendrás más necesidades financieras. O decirle a la gente cuando ores, no le digas a Dios que necesitas un coche, dile a Dios de qué color lo quieres. Es más como si hicieran parecer a Dios como el genio de una lámpara mágica, o algo por el estilo. Solo dile lo que necesitas. Ese no es el Dios de la Biblia y cuyo mensaje seguimos.
Escuché varias historias de iraníes que al encender la televisión encontraron programación cristiana. Para muchos fue un punto de inflexión. No sabía que muchos pastores de megaiglesias populares que vemos en los Estados Unidos están siendo traducidos y transmitidos por televisión satelital iraní. Pero eso no es todo. También me sorprendió encontrar muchas imágenes cristianas en museos y sitios históricos de la ciudad. No me malinterpretes, ver una imagen de Jesús no hará que alguien se convierta al cristianismo, pero sí digo que para los iraníes la idea de Jesús no es inaccesible y nebulosa. Así que problema resuelto, ¿verdad? Irán ha sido alcanzado. Tienen a Jesús en la televisión. ¿Aquí termina nuestro trabajo? No nos apresuremos. Por lo que podemos deducir, hay dos grandes problemas que deben resolverse para un futuro más saludable de la iglesia iraní. Primero está el asunto de la contextualización. Necesitan más recursos, claro, pero los adecuados. Tenemos el satélite. Podemos en realidad transmitir todo en Irán, pero deberíamos ser cuidadosos con lo que damos. Son personas que buscan la verdad. Son buscadores. Tenemos que escucharlos porque tienen necesidades y desafíos específicos. Dijimos que estas son las necesidades y desafíos. Moldeamos nuestro ministerio de acuerdo a eso. Si hiciéramos las cosas intentando copiar la cultura occidental, queriendo imponerla, eso no ayudaría. ¿Sabes a lo que me refiero? Debes contextualizar todo, así que realmente no puedes imponer ni reforzar otra cultura a través del cristianismo en esta cultura específica. El cristianismo es muy joven en Irán, así que estamos aprendiendo sobre la marcha. Pero vemos que algunas personas simplemente están copiando el cristianismo occidental al cristianismo iraní. Cuando vemos que eso sucede, los iraníes dentro de Irán realmente no lo asimilan correctamente. Hay muchas cosas buenas que podemos aprender de la cultura occidental, del cristianismo occidental, de las iglesias occidentales, pero debemos ser muy conscientes de no traer el 100%, por ejemplo, de la iglesia estadounidense a la iglesia iraní. Eso no funciona. Nima tuvo que dejar Irán debido a la persecución, pero trabaja incansablemente proporcionando contenido para la iglesia de habla farsi. No conozco a nadie que trabaje más duro que él. Niman adapta y traduce los mejores contenidos cristianos que se producen en iglesias como la nuestra para el mundo de habla farsi. Necesitamos recursos, necesitamos oportunidades para aquellos que les gusta hacer este tipo de trabajo, para conectarlos con buenos teólogos en grandes iglesias occidentales, para aprender de ellos, para hablar con ellos, para sentarse con ellos y ver, ok, ¿cómo podemos cambiar esa metáfora a algo que tenga sentido en Irán y aún mantener la esencia? La iglesia iraní necesita más recursos, no solo bíblicos, sino que se sientan iraníes, incluso si son traducciones. Los avances tecnológicos han traído cientos de artículos, videos, libros y podcasts sobre el Evangelio, ayudando a los iraníes a aprender sobre la fe cristiana. ¿Pero qué hay del recurso cristiano más importante? ¿Qué pasa con la Biblia? Tener Biblias para dar a la gente fue un gran desafío. Por eso, en este momento, mi oración número 1 para Irán es tener Biblia. Tengo un amigo que ha ido a predicar a Irán y que él era traficante de Biblias. Él se metía la Biblia en la ropa interior para poder pasar la frontera y llevar las Biblias al pueblo de Irán. Y como no puede llevar en sus pantalones 50 Biblias, lo que hace luego la iglesia, escuchen esto, lo que hace luego la iglesia de Irán es agarrar esa Biblia, ir arrancando las hojas, y entonces vos te llevas el libro de Juan, vos te llevas el libro Primera de Pedro, vos te llevas Santiago, y así todos vamos leyendo de a poquito, aunque es una parte, una página, 3 páginas de la Biblia. Realmente creo, gente, que no tomamos dimensión de lo afortunados que somos, que hasta acá adentro tenemos 50 millones de Biblias diferentes, en Reina Valera, que nueva versión no sé qué. No, es increíble esto. Y gracias a Dios, sé que existen muchas formas en que las Biblias están llegando a Irán. Están en línea, están por todas partes.
Poseer o distribuir una Biblia a ciudadanos musulmanes es ilegal en Irán, pero el acceso en línea y la valentía de la Iglesia la han hecho más disponible que nunca. La Biblia ha sido traducida al farsi y aún así todo cristiano estaría de acuerdo en que, aunque tener una Biblia es de suma importancia, también es vital contar con otros creyentes, hacedores de discípulos, pastores, maestros y cristianos, con quienes reunirse para adorar a Dios y profundizar en su relación a través de Él, mediante la lectura, estudio y aplicación de su palabra. Necesita presencia del Evangelio. Nuestros hermanos y hermanas iraníes no solo necesitan acceso, sino una presencia fiel del Evangelio en sus vidas. Necesitan iglesias. Y quizás necesitamos considerar si carecemos de una especie de presencia del Evangelio. Tal vez no físicamente, pero ¿están lugares como Irán presentes en nuestras mentes y corazones? ¿O solo los consideramos casos perdidos? Hablé con otro pastor iraní que dijo que después de la revolución iraní en el 79, muchos ministerios se retiraron y dijeron que era imposible hacer algo aquí. Y algunas personas ven trabajar en algunas de estas regiones difíciles y dicen es imposible. Prácticamente, ya sabes, deberíamos invertir en otro lugar. ¿Cómo responderías a eso? Cuando miramos, ya sabes, la Biblia, el libro de Hechos, el Imperio Romano y más tarde a Nerón, vemos la incesante persecución, pero vemos a personas piadosas defendiendo a Dios por el reino y vemos lo mismo en Irán. Entonces, en realidad, en lugares como Irán, deberíamos invertir más, porque ahí está el hambre. Los iraníes están apartándose del Islam ahora, porque saben que el Islam no es la respuesta, porque ahora saben que todas las promesas que el Islam les ha dado son falsas. Así que están abandonando el Islam. Es una gran oportunidad en realidad para que los cristianos les ofrezcan la alternativa diciendo, está bien, esto no es una religión. Esta es la forma de vida. Esta es la forma en que realmente puedes ser salvo. Y hay una sed por eso en Irán, porque los iraníes tienen temor de Dios, pero están confundidos. Así que creo que parece imposible, pero debajo hay una gran oportunidad. Y tenemos a muchas personas piadosas, santos piadosos, en Irán dispuestos a sacrificar muchas cosas solo para compartir el mensaje y predicar el Evangelio, y realmente deberíamos ayudarlos a hacer el trabajo, porque algunas personas ya no pueden hacerlo. Yo no puedo regresar más, pero lo que sí puedo hacer es apoyarlos, animarlos. En la Gran Comisión, Jesús nos mandó a ir a todas las naciones y predicar todo lo que nos ha enseñado. Y lo que estamos encontrando en Irán ahora es un grupo de jóvenes creyentes hambrientos que se están alejando del Islam y huyendo de un régimen opresivo, que necesitan desesperadamente un liderazgo saludable para ver cómo aplicar el Evangelio en todas las áreas de la vida. Entonces, ¿cómo equipamos y empoderamos a la iglesia dentro del país para que primero se den cuenta si algo no es bíblico? Segundo, ¿cómo aprendemos más sobre discipular a las personas, no solo alcanzarlas? No creo que Dios esté buscando personas convertidas. Dios está buscando discípulos, ¿no lo crees? Milad aquí está haciendo la pregunta correcta. ¿Cómo se harán discípulos iraníes y luego cómo irán y harán discípulos? ¿Cómo puede Irán pasar de ser un lugar que persigue a los cristianos a uno que envía cristianos a otras naciones? Como con la mayoría de las cosas que valen la pena, no hay respuestas fáciles ni un método de discipulado instantáneo, pero hay formas en que podemos participar. La manera principal es a través de nuestra oración. Irán ya está experimentando un tipo de avivamiento, en parte provocado por la severidad de su persecución bajo un régimen islámico. Podemos pedirle a Dios que cambie la situación de Irán. También podemos estar presentes con ellos a través de las oportunidades que brinda la inmigración. Esto varía según donde vivas, pero puede haber inmigrantes iraníes en tu ciudad. California tiene la población más grande de iraníes fuera de Irán, y muchos pastores iraníes son entrenados en países cercanos. En cualquier forma que participemos, podemos saber que Dios ya está obrando. El Evangelio avanza. Sí, hay desafíos y obstáculos en cada paso, pero lo que Dios hace en Irán y su potencial para alcanzar otras naciones es un milagro.
Cuando mi padre murió hace 32 años, el número de evangelistas iraníes, la cantidad de evangelistas dentro de Irán y de habla farsi eran menos de 20 o quizás 25 personas. Sin embargo, hoy en día somos miles y miles. Hay evangelistas, hay pastores, tenemos maestros, tenemos teólogos y cada vez se agregan más cristianos. Hace 30 años, todos estos frutos que hoy vemos eran más que impensados. Nuestro pastor en aquel entonces pastoreaba muchas iglesias en casas en la misma ciudad, pero ninguno de nosotros estaba al tanto de eso. Por su seguridad. Exacto, por razones de seguridad. Así que fue realmente difícil saber que había otros creyentes en la ciudad. Pero después de que dejamos Irán y después de que todos fueran arrestados en aquel entonces, descubrimos que había como 500 iglesias domésticas en esa ciudad, que curiosamente era muy religiosa. Creo que Irán es un país que puede enviar misioneros a todo Medio Oriente, porque llegar a otras naciones no es trabajo únicamente de los americanos. Claro que es algo bueno, pero nosotros estamos más cerca del pueblo afgano y árabe, y es nuestro trabajo ir a estas naciones. Qué increíble, hermano. Hay una parte de mí que realmente no sabía qué esperar al venir a Irán. Quiero decir, todavía no entiendo muy bien el tipo de cambio entre los dólares y los riales iraníes. Y no hablo muy bien el idioma. Sé tal vez 2 palabras, pero más allá de eso, ¿sería posible desarrollar una relación con gente de aquí? Tendríamos algo en común aquí, pero realmente no era razón para preocuparme. Sí, estoy entrando en un territorio hostil para los cristianos y desconectado del mundo por unos días. Pero la experiencia y las historias que he escuchado no son tan diferentes a la vida ordinaria de los cristianos en todas partes. Sucede de la guerra espiritual a mi alrededor, pero no solo sucede aquí. Esto sucede en todas partes, incluso en nuestros propios vecindarios. Y sentarme con mis nuevos amigos como Nima, Iman y Milad me hizo darme cuenta de cuánto tenemos en común, a pesar de nuestras diferencias culturales. Estar con ellos unos días me ha hecho preguntarme si estoy perdiendo alguna oportunidad de estar presente para ellos cada día. Podríamos orar más, leer más, considerar más, enviar más, ayudar más, compartir más, escuchar más. Incluso ahora, mientras vemos Irán en las noticias, me pregunto qué deparará el futuro para la República Islámica de Irán. Pero una cosa sobre la que no tengo que preguntarme es qué pasará con la iglesia iraní, porque no soy profeta, pero he leído el libro y sé que en esos últimos días, mientras adoramos al Cordero de Dios en el trono, habrá una multitud de iraníes demasiado grande para que yo la cuente. Hasta entonces, todo lo que podemos hacer es seguir adelante y respaldarlos. Mis hermanos y hermanas en Irán, realmente rezo para que sigan fuertes, mantengan su esperanza y sepan que Dios está con ellos siempre. Jesús está cerca de su iglesia. Jesús está construyendo su iglesia, aunque ahora sientan la persecución. Pero cuando leemos esa revelación, vemos que Dios nos impulsa a ser fieles. Nos impulsa a seguirlo. Esta es la persecución, pero sean fieles porque en el futuro la victoria es nuestra. Sabemos que Jesús es Rey. Sabemos que el reino está por venir. Este no es el verdadero reino. Jesús no va a construir su reino en la tierra. Su reino está por venir y vamos a ser fieles siempre. Vamos a seguir predicando el Evangelio incansablemente y esa es mi esperanza, que cada iraní presente en Irán en este momento escuche el Evangelio y pueda depositar su fe en Cristo Jesús para alcanzar la vida eterna. Amén. Amén. Tremendo. Bueno, hasta acá llegó este impresionante documental de la gente de Radical, de la gente del ministerio fundado por David Platt, que se dedica a enviar misioneros, a entrenar misioneros y a divulgar lo que sucede en esa famosa ventana 414, ¿no? En ese famoso pedazo del mapa mundi donde el evangelio no ha logrado penetrar duramente, donde no hemos podido alcanzar, como Irán, Corea del Norte y otros países. El documental se llama Hard to Reach, difícil de alcanzar, Irán.
y el video está en inglés. En la descripción acá de YouTube van a poder verlo, si así quisieran ustedes, en inglés. Y si lo quieren ver en español, bueno, lo hemos doblado en español con permiso de ellos, por supuesto. No es que lo hicimos por la nuestra. Si ustedes están acá viendo el video y realmente les interesa todo este tema que tiene que ver con Irán y demás cuestiones, déjenme mencionarles así como muy brevemente que acá en el canal tenemos, por ejemplo, a este ex musulmán, un soldado terrorista de Irán que se convirtió al evangelio, otro iraní que se convirtió al evangelio, otro ex musulmán, acá hay otro contenido, y tenemos uno más, otro soldado iraní que se ha convertido al evangelio. O sea, hemos escuchado ya muchos testimonios relacionados al mundo persa, al mundo musulmán, y sobre cómo un país tan cerrado al evangelio termina sucediendo, como vimos en el video de hoy, que Jesús mismo se aparece y termina convirtiendo a gente, les dice seguime y ellos lo siguen. Así que si a ustedes les interesa profundizar, pueden ver ese contenido. Y si no, solamente tienen que venir acá, fíjense esto, muy interesante, al podcast Sobrenatural. Y acá van a ver que tenemos una entrevista en el podcast Sobrenatural, que es mi podcast, donde entrevistamos amigos y gente. Tenemos acá a Samuel Nielsen, que traficaba Biblias en Irán. Así que si a ustedes les interesa este tema y profundizarlo, acá tienen un misionero que se casó con una iraní que traficaba Biblias en Irán. Así que ya sea acá o los testimonios, si les interesa profundizar en este tema, tienen para hacerlo largo y tendido, largo y sobrado. Así que nada, hermanos, gracias por haberse conectado hoy. Gracias por todos ustedes que apoyan nuestro trabajo. Pueden apoyarnos con un like, con un comentario, con un compartir, enviándole el video a alguien que le haya servido. Y por supuesto también, si quieren, acá abajo en YouTube dice súper gracias, súper thanks. Pueden comprar una calcomanía y así nos están donando para apoyar económicamente nuestro trabajo, que todo esto cuesta trabajo. Y si no, como les dije, el Señor proveerá, porque tenemos esta misión de llenarlo todo con el Evangelio. Muchísimas gracias a ustedes. Dice, gracias por sacudirnos con este mensaje. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí del otro lado, y vengo pronto, dijo el Señor, ¿no? Así que es cuestión de ir acelerando el trabajo. Que tengan un bonito fin de semana, vayan a la iglesia, congréguense. Yo soy David, nos vemos el miércoles que viene en una nueva transmisión en directo. Chau, chau.